Hola, futuro conductor o conductora. Seguramente que has entrado a ver este vídeo o bien porque ya me conoces por otros vídeos, por el canal de YouTube, o bien porque te ha llamado la atención el título de este vídeo: aprobar el examen teórico sin estudiar. Bien, ¿se puede aprobar el examen teórico sin estudiar? Pues la verdad, te lo voy a contar al final del vídeo, pero mi consejo es que no subas al examen teórico sin haber preparado bien la teórica. Yo en los cursos teóricos que hago en el aula de la autoescuela, siempre al empezar el curso, el primer día, felicito a todo el que ha venido a clase. Porque siempre digo que si tú te preparas bien la teórica, si entiendes las normas, las excepciones, tienes clara cuál es la prioridad entre los distintos tipos de señales, qué vas a tener que hacer cuando llegues a una intersección sin señalizar, o cuál es la diferencia entre que una señal sea redonda o sea cuadrada, o diferencia entre la señal de sentido obligatorio o de paso obligatorio, que no es lo mismo, es algo que no te lo va a tener que explicar tu profesor de prácticas dentro del coche. Porque al final la práctica no es más que aplicar los conceptos teóricos, la teórica, a la práctica. Si el examen práctico constara de que te dieras una vuelta por un descampado, tú solo, sin otros usuarios, sin señalización, sin normas a seguir y excepciones a tener en cuenta, pues seguramente podríamos decir que importa poco si has preparado bien la teórica o no. Pero no se trata de eso, se trata de aplicar la teórica a la práctica. Si tú tienes carencias en la teórica, luego eso te va a tocar sufrirlo en la práctica. Porque si tú no sabes, como comentábamos, cuál es la prioridad entre los distintos tipos de señales, qué hago si me encuentro un semáforo en verde y una marca vial de stop, y si el semáforo es amarillo intermitente, porque no es lo mismo. Si tú eso no lo sabes, igual que muchas otras cosas, te las va a tener que explicar tu profesor de prácticas dentro del coche o sobre la moto. Y ese tiempo que inviertes en que te expliquen esas cosas que ya podrías haber aprendido en el aula o a través de mis vídeos, ese tiempo es pasta, indudablemente es pasta, porque las prácticas es imposible que sean baratas, porque estás utilizando un material caro, un coche que vale 15, 18 o 20.000 euros, que tiene un mantenimiento muy caro, que tiene averías caras, que consume un combustible que es muy caro, que paga impuestos, que pasa ITVs. Entonces, las prácticas, indudablemente y sin más remedio, son caras, no pueden ser baratas. Y si el tiempo que invierte tu profesor en explicarte todo lo que ya deberías de haber aprendido en el aula, lo transformamos en dinero, al final te acabas gastando muchísimo más dinero en hacer prácticas para poder entender los conceptos teóricos que ya los deberías de llevar aprendidos. Entonces, ¿se puede aprobar la teórica a base de hacer test? Sí, seguro que conocéis a alguien que no ha pisado el aula, que no ha abierto el libro, que no os ha visto ninguno de mis vídeos, pero luego esa persona acaba haciendo más prácticas, y pensar que solo que tengas que hacer 4 prácticas más, pues estamos hablando de 100 y pico euros, y eso es algo que te lo podrías haber ahorrado. Y luego además, no solo tu permiso de conducir va a ser más caro obtenerlo, sino que va a ser menos ecológico, porque en el aula no contaminamos ni desgastamos nada. Entonces, ve esa teórica o mírate mis vídeos, porque no solo te va a ir bien para el examen teórico, sino que también te va a ir bien para la formación práctica y para el examen práctico. Puedo poner 1000 ejemplos, ya he puesto algunos. Si tú no sabes cuál es la diferencia entre parar y estacionar, y cuáles son las normas, dónde vas a poder hacerlo y dónde no, qué significan las señales, la diferencia
entre una señal que te prohíbe estacionar y te permite la parada o una señal que te prohíbe hacer las dos cosas. Pues eso te lo tiene que explicar tu profesor y es tiempo. Y ya os digo yo que la experiencia me ha demostrado, después de más de 20 años, que los alumnos que se preparan bien la teórica hacen menos prácticas y se gastan menos dinero en obtener su permiso de conducir. ¿Puedes aprobar a base de hacer test? Sí, ya lo hemos dicho, pero no te lo aconsejo, no te interesa ir a las prácticas sin tener unos buenos conocimientos teóricos. El tema de aprobar sin ni siquiera hacer test, es decir, sin estudiar, porque realmente hacer test, pues ya podemos considerar que es estudiar, aunque hay cosas que los test no te las dan y luego las necesitas y las vas a tener que aprender dentro del coche o sobre la moto. Entonces, ¿puedes aprobar sin hacer test? Bueno, pues seguramente sí. Hay gente que le toca la lotería y al final tú haces un examen tipo test. Hay 3 respuestas y a jugar a la lotería, a voleo, tienes un 33,3% de posibilidades de poder acertar esa pregunta. Incluso en algunas tienes un 50% de posibilidades, porque hay algunas que solo tienes A y B. ¿Puedes aprobar jugando a la lotería? Sí. Hay gente que le toca la lotería y es más difícil que te toque la lotería que aprobar un examen de 30 preguntas, jugándotela cada una al 33 o al 50%, pero que no te interesa, que tienes que formarte bien en la parte teórica, que si no luego lo sufres en las prácticas y luego también cuando seas conductor o conductora lo vas a sufrir en la vida real, porque al tener carencias en la teórica, eso hará que sea más fácil que algún día tengas un accidente, un roce, un choque, y la chapa y pintura del coche no es nada barata. Entonces, si tienes que arreglar un rayazo que le has hecho en el lateral del coche y te cuesta 2.000 euros, ya te estás gastando muchísimo más que si hubieras preparado bien la teórica. Entonces, prepara bien la teórica. No subas a examen teórico con carencias, no subas a examen teórico solo haciendo test, tienes que entender la teórica. Será mejor para el examen teórico, para las prácticas, para el examen práctico y para cuando ya seas conductor o conductora. Venga, a mirar mis vídeos, a suscribirte, a darle al like y a prepararlo bien, que ya has visto que tienes muchísimas ventajas.